Me da mucho gusto estar aquí. Mi nombre es Gloria Falcón. Soy parte del equipo de Gaceta de Museos. Soy la coordinadora editorial. Y estar en esta feria número 31 internacional del libro de antropología, para nosotros siempre es un gusto y un honor. Es un gran gusto porque esta es una fiesta de celebración para compartir, para disfrutar y para agradecer mucho de lo que hace el Instituto Nacional de Antropología. En los próximos minutos vamos a presentar dos números de nuestra revista. Por una parte, el número del 80 aniversario del INA, coordinado por la doctora Consuelo Maquíbar, y el número titulado Diálogos sobre Museos de Arte, coordinado por la historiadora del arte Rosa María Sánchez Lara, a quienes presentaré un poco después. Primero me gustaría hablar de la revista Gaceta de Museos para quienes no la conozcan, ya que se trata de compartir aún con personas que no sean especializadas en el tema. La Gaceta de Museos es una revista cuatrimestral. Aquí tengo algún ejemplar. Es una revista cuatrimestral, así de pequeña como la ven. Reúne muchas voces, reúne mucha experiencia respecto al tema de los museos. Depende de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y resume en pocas páginas gran parte de las tareas a las que se dedica el Instituto Nacional de Antropología. Probablemente alcanzan a ver, se las estoy enseñando muy por encima, que nosotros siempre procuramos que exista un balance entre el discurso escrito y el discurso visual. Le damos mucha importancia a las fotografías como documento y también respetamos mucho las voces de muchos de nuestros colegas, de los visitantes a museos y todos aquellos profesionistas que nos dedicamos de alguna manera al campo de los museos. Desde hace casi 25 años, ya que la revista nace en 1996, somos una publicación única en idioma español, ininterrumpidamente hemos publicado y hemos formado una gran comunidad de autores y de lectores. Quien abre la revista Gaceta de Museos puede constatar que congrega múltiples voces, que congrega miradas, que nos ayudan también a generar una otra mirada. También nos permite recrear atmósferas y sensaciones de cuando visitamos algún museo y de cuando se está trabajando para un museo. Es decir, colaboran con nosotros arquitectos, restauradores, pedagogos, museógrafos y un sinfín de especialistas y también de personas de mucho oficio. ¿Cómo está integrada nuestra revista? Pues por principio de cuentas hemos llevado ya varios años, decidimos algún tema que nos parezca interesante. Hace un momento yo les mostraba así muy rápidamente, pues esta fue una revista dedicada únicamente a los museos en zonas de riesgo y sismo. Hemos tenido algunas que son un homenaje a grandes museógrafos, que tenemos varios en el país muy importantes. Y así hemos elegido algunos temas que son abordados desde la perspectiva de diversos autores. Luego contamos con una sección llamada Puentes, en la que queremos tender puentes no solo hacia otras instituciones, no solo hacia experiencias en otros países, sino también a campos que aparentemente están muy alejados de los museos, de la museografía. Hemos incorporado también una sección especial llamada Testimonio, donde entrevistamos en muchos casos a personas que regularmente no se escucha su voz.
por alguna u otra razón, muy probablemente porque su quehacer no implica el ejercicio de dar conferencias y transmitir oralmente su conocimiento. Sin embargo, son experiencias valiosísimas que dan cuenta de la formación de oficios tan importantes que ha generado el Instituto de Antropología y que se generan en los museos. Tenemos una sección de reseñas, por supuesto, ya sea de libros, páginas de internet, aplicaciones, videos, eventos relacionados con los museos. Y no menos importante es para nosotros una sección que llamamos fotografía del recuerdo, donde una fotografía que tiene carácter histórico probablemente o que es estéticamente bella o que contiene personajes, representa personajes que han sido importantes para la historia del instituto, ¿no? Por ejemplo, esta juega el papel principal, tiene un texto muy, muy breve y de esa manera investigamos y tratamos de aportar un poco a la historia de los museos. Esto es en términos generales nuestra revista. La pueden encontrar tanto en las librerías de Educal como en la librería del Instituto de Antropología y si no, en la página oficial del Instituto de Antropología, en la parte de publicaciones periódicas, también pueden acceder a ella. Pues bien, después de esta muy breve presentación de lo que es nuestra revista y del gusto que nos da compartir con ustedes, me toca presentar a nuestras dos colaboradoras, investigadoras, personas muy dedicadas a los museos. En primera instancia voy a mencionar a Consuelo Maquíbar. La doctora Maquíbar, bueno, tiene muchas publicaciones, tiene un gran currículum, pero en realidad, de hecho, tanto Consuelo Maquíbar como Rosa María me pidieron que no presentara tanto sus títulos y sus logros académicos, que preferían presentar las revistas. Rosa María también tiene una amplia trayectoria y en cada caso ellas coordinaron el número que van a presentar. Doy la palabra a Consuelo Maquíbar, quien nos va a presentar el número 74, que lleva por nombre 80 aniversario de Lina. Perdón. Consuelo, por favor. Pues buenas tardes, y como dijo ya Gloria, desde luego es gran satisfacción presentar en nuestra Feria del Libro a nuestra revista. Esto ya lo hemos hecho varios años y bueno, pues esperemos hacerlo muchos más para que el público sepa lo que se trabajó en el año en la Gaceta de Museos. A mí me tocó en suerte, y digo de veras suerte, coordinar la revista del 80 aniversario del instituto. Y de alguna manera, pues se me ocurrió algo así medio, ¿qué les puedo decir? Medio arbitrario para nuestro equipo de trabajo, porque pues los involucré a todos los miembros del comité editorial de la Gaceta de Museos, porque pensé que qué mejor que ellos, con todas las disciplinas y con su especialidad de cada quien, nos podía dar realmente una visión de lo que es la Gaceta y de lo que es el trabajo de museos. Y bueno, pues yo quedé muy, muy contenta de los resultados. Y entonces brevemente les voy a comentar quiénes son los autores y sobre qué escribieron. Independientemente de que, bueno, le pedí desde luego a nuestro coordinador nacional de museos que escribiera de alguna manera la importancia que tiene, pues el trabajo que él hace y lo que él coordina. Y entonces él decidió ponerle como título Redescubriendo a los museos del INAH. Y de alguna manera es eso, o sea, todo lo que la Coordinación Nacional de Museos trabaja, pues es una amplia red de más de 100 museos distribuidos en todo el país. Después viene un artículo muy interesante que escribe
una historiadora que trabaja como investigadora en el Museo Nacional de Historia y que de hecho lo que nos hace es un recuento, podríamos decir. Ella habla de 2 museos y justamente a través de la lectura de su texto nos damos cuenta por qué ella le puso 2 museos. Después está nuestra investigadora Denise León, que pues gracias a ella yo estoy aquí en la Gaceta desde hace muchos años, porque ella realmente, junto con Carlos Vázquez, retoman el proyecto del arquitecto Lacouture hace, pues ya creo que son 20 años, y gracias a ella es que esto en gran medida se retomó y se está, pues como ustedes pueden ver, realmente se ha sostenido y hemos logrado pues llegar a, el año que entra cumplimos, ¿cuántos años? ¿20? Gloria. 25 años cumplimos. 25 años, fíjense, 25 años va a cumplir nuestra revista, o sea que bodas de plata. Ya veremos qué organizamos, a ver qué se nos ocurre. Después viene justamente el artículo de nuestra editora, que acaban ustedes de escuchar, que es una gran especialista en el trabajo de museos y sobre todo en el trabajo de la curaduría de las exposiciones, tanto que ella ha dado cátedra justamente en este sentido. Luego, nuestra Gaceta, que tiene muchísimo que ver con la conservación y la restauración, que inclusive ella trabaja precisamente en la coordinación de nuestro instituto, dedicada a esas 2 funciones primordiales de la institución, la conservación y la restauración. Y ella, María Berta Peña, justamente nos habla de, y le pone radiografía de una pasión, porque bueno, además la radiografía es parte precisamente de la técnica que se utiliza mucho en toda la, pues el descubrir, el trabajar la obra de arte. Y le llama así la conservación en los museos de Lina, la radiografía de una pasión. Luego viene el trabajo de, como decimos, de Rose, que es Rosa María Sánchez Lara, a quien ustedes van a escuchar como coordinadora de unos números sobre museos de arte, quien habla precisamente de museos y patrimonio. Ella, desde luego, tiene una gran trayectoria dentro justamente del ICOM, que es el Organismo Internacional de Museos. Por lo tanto, bueno, pues se la sabe de todas en este sentido. Luego, Ana Graciela Bedoya, ella le puso Abuela de pájaro, la vocación educativa de los museos de Lina y sus públicos. En ese título habla muchísimo de lo que ella ha hecho toda su vida y que es precisamente el trabajo de público, sea infantil, sea adulto, de las diferentes técnicas que hay que emplear, del estudio de los públicos para ver de alguna manera cómo puede desarrollarse el trabajo de los museos. Y luego tenemos, perdón, dentro de una sección que le llamamos Puentes, tenemos un artículo sobre el Museo de Sitio de Xochicalco, que hay que recordar que nuestro instituto tiene diversas clasificaciones para sus museos, y uno de ellos es el Museo de Sitio, que está ubicado precisamente donde hay algún sitio arqueológico y que ha desarrollado ya el trabajo de un museo a partir precisamente de lo que en las excavaciones se ha ido descubriendo. Entonces, en este caso se habla del Museo de Xochicalco. Y por último viene lo que le llamamos reseñas, donde se comentan pues eventos que se han llevado a cabo a lo largo precisamente de la temporalidad que tiene la revista. Para mí fue realmente una experiencia muy grata el hacer y el coordinar y el trabajar con mis colegas, con mi equipo de trabajo de la Gaceta, trabajar el número. Y como Gloria ya lo comentó, pues lo tenemos ilustrado con una serie de fotografías que en buena medida nos habla de esos 80 años que ha trabajado el instituto. Y en la parte justamente de atrás, todo ese grupo de gente que ustedes ven está encabezado, pues ni más ni menos que por Alfonso Caso.
que va a ser justo uno de los personajes pues importantísimos para el instituto, porque fue director general de la institución. Y bueno, ahí están algunos colegas, no voy a dar los nombres porque algunos, la mera verdad, no sé quiénes son, pero de alguna forma, sí, esto nos está hablando, esta fotografía, de los años que tiene nuestro instituto. Así es de que, pues yo los invito de verdad a que lean la revista. Hay fotografías sumamente interesantes. Miren nada más, a don Porfirio en pleno castillo de Chapultepec. O sea, hasta las fotos vale mucho la pena analizarlas, verlas, porque además nosotros solemos trabajar con fotografías de archivo, de nuestros archivos, y si no las sacamos a la luz, pues nadie las conoce, nada más los que investigamos dentro de la institución. Así es de que por eso y por muchas cosas más, como dice la canción, vale la pena desde luego tener la revista, y ahorita pues ojalá que ustedes la disfruten en la feria y la compren. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Sabemos que es un esfuerzo muy grande el tratar de resumir en tan pocos minutos tanto trabajo. Consuelo es modesta. En realidad, una antología de textos como la que logró, pues tiene que ver, es una obra en sí misma. Entonces supo hilar como lo más esencial de las labores del instituto expresado en museos. Vale mucho la pena este número. Y como el tiempo apremia, presento a Rosa María Sánchez Lara, que nos va a comentar, bueno, cuál fue la idea en este número de diálogos sobre museos de arte. Rosa María, por favor. Gracias, Gloria. Bueno, pues es un enorme gusto poder presentar la revista. Hoy es día de fiesta para Gaceta de Museos, porque en estos meses hemos seguido trabajando. Claro, ya hemos adoptado todos estos medios para poder hacer nuestras actividades y presentar justamente nuestras últimas revistas, pues ha sido, aparte de un logro, un gusto enorme. Qué bueno que podemos hablar de ellas ya una vez realizadas, y les voy a platicar concretamente sobre este número Diálogo sobre Museos de Arte. Quiero que sepan que es el segundo número sobre museos de arte. El primero se llama así simplemente Museos de Arte, se imprimió, lo presentamos ya varias veces, y resulta que el tema fue muy taquillero, podríamos decir. Entonces recibimos más textos y también la posibilidad de hacer un segundo número, al que llamamos justamente Diálogo sobre Museos de Arte. Este número tiene la particularidad de tocar diversos temas. Ya hablamos de lo que es un museo de arte, que además tienen sus diferencias en relación con los otros museos, porque en ellos debe existir un diálogo con el espectador, con los públicos de los museos, pero que está buscando básicamente la información, pero también el desarrollo de la sensibilidad, el desarrollo de la capacidad creadora. Esto, aparte de hablar de una colección, implica un acercamiento de los públicos mediante objetos a los que por múltiples razones se les ha dado una calidad de artístico. Ya sabemos que la calificación del arte tiene que definirse a partir de la sociedad, de los gustos que se van presentando en las diferentes etapas, y que nosotros podemos ver muy claramente en este número de los diálogos sobre museos de arte. De hecho, empieza sobre arquitectura de museos. Es realmente variado, porque hablar de arquitectura de museos es un reto, realmente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un museo? Un espacio. Ahí es donde suceden todos los hechos museológicos. Es donde se presenta el guión museográfico, donde se presentan los objetos, donde hay un territorio realmente, y donde el público va a entrar en relación con el museo y con el objeto museográfico. En este caso nosotros hemos llamado artístico. Este texto lo escribió Yanni Herreman
con una amplia experiencia. Ella es arquitecta y tiene una amplia experiencia en el campo de los museos. De hecho, ella ha participado en el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, desde hace mucho tiempo, en el Buró Internacional, ha tenido también una influencia importante en el ICOM en Latinoamérica, pero su experiencia como arquitecta le permite hablar de esta relación que se establece del arte de los museos con la arquitectura. Y se refiere básicamente a los museos de arte moderno y contemporáneo, porque requieren espacios muy diferentes los museos de arte moderno, sobre todo los museos de arte contemporáneo, ya que exigen como un lugar distinto en estas, no sé, presentaciones de lo conceptual, y nos hace una relación de los museos a partir de cuando los edificios empiezan a tener un aspecto protagónico. Yo insisto mucho en decir que la primera pieza de una colección es el edificio del museo, porque también tiene muchos aspectos que se deben observar y que últimamente han caído en un verdadero protagonismo con las nuevas obras que se han hecho en París, en Estados Unidos, bueno, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Creo que ahí es un punto de arranque importante y cómo los arquitectos se han relacionado con la museología para poder definir sus espacios. Tenemos después un texto sobre la importancia, bueno, ya, la importancia de la arquitectura de los museos. No quiero saltarme ninguno porque después uno comete injusticias. Hay un texto también de Miguel Ángel Correa. Él es un museólogo ya con una especialidad, él tiene un postdoctorado y nos habla básicamente de la neomuseografía. Estos términos que a veces uno dice, bueno, ¿por qué nos complicamos inventando nueva museología, museología crítica, neomuseografía? Bueno, pues esto sucede porque evidentemente van aumentando las investigaciones sobre los museos y esa relación de la que hablábamos en la arquitectura que se da en los espacios museográficos tiene que ser no solamente a nivel de ver la obra y vámonos, sino cómo nosotros podemos relacionarnos con ese espacio, con el cuerpo, con el conocimiento, de una manera física, de una manera espiritual, vamos a usar esa palabra, con todos estos aspectos cognitivos. El texto de Miguel Ángel Correa tiene muchos aspectos filosóficos, desde luego, hace una serie de menciones a museólogos que han trabajado en este campo directamente, y nos define cómo nuestra presencia en el museo nos va a permitir tener una mayor compenetración de los objetos. No se refiere únicamente a los museos de arte, también esto puede suceder en los museos de ciencias, pero claro, le da prioridad a los museos de arte en cuanto al desarrollo de la sensibilidad, pero algo que nos llama fundamentalmente la atención en este texto es cuando él se refiere a la presencia física, a lo corporal, cuando nosotros somos envueltos por el ambiente museográfico, por el ambiente museístico, y somos capaces de abstraernos en algún momento para poder hacer la visita al museo, para poder disfrutarla más que nada. Tenemos después un texto de Juan Antonio Siller Camacho, investigador del INAH, que tiene también un doctorado. Él es arqueólogo de formación inicialmente, tiene un doctorado en arqueología y una maestría en museología. Entonces hace ahí unos juegos con todos estos conocimientos que pone aquí en la revista, que habla básicamente de arquitectura, arqueología y arte. La idea fundamental cuando platicamos para la redacción de este texto era hablar sobre los aspectos estéticos de la arqueología y de los museos de arqueología. Tenemos la experiencia de que los arqueólogos fundamentalmente van a ver a partir de los datos que les aporta la arqueología, pero también vemos la estética en el arte prehispánico. Yo me acuerdo, como historiadora del arte, tuve una formación en la que hablábamos de arte prehispánico.
Entonces sí existen aspectos artísticos en los museos. Para hablar de esto, él inicia una crítica de cómo se ha visto la presentación de los objetos arqueológicos, básicamente cédula objeto, y cómo se puede penetrar a ellos a partir de una serie de elementos en los que podemos tener un desarrollo estético. Toma como ejemplo el Palacio de Bellas Artes y el Museo de Antropología, nada menos. El Palacio de Bellas Artes, desde sus aspectos más que nada interiores, porque bueno, ya de arquitectura hemos hablado, más bien de la instalación ya en el interior, con una serie de elementos prehispánicos que se aprovechan como elementos ornamentales dentro de la arquitectura, hablando ya de un nacionalismo, por supuesto, y cómo se incluye el caballero águila, por ejemplo, en los relieves, pero también nos habla de cómo en el mismo Palacio de Bellas Artes, en la época del muralismo, se incluyen dentro de la colección los murales de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, González Camarena. Entonces, ese tratamiento estético que se da dentro de los museos y que está relacionado con la arquitectura. Hablando ya de los aspectos de la arqueología, se refiere al Museo de Antropología. No quiero hacerles un relato de la revista, desde luego. Lo que me interesa es que ustedes se interesen por leerlo, que ustedes se sientan motivados para conocer este número. Y ahí les dejo un poco la información sobre lo que podemos ver en el Museo de Antropología. Además de la magnífica colección que pertenece al INAH, que ha sido magistralmente presentada. Desde el año de 64 fue toda una admiración la creación del Museo de Antropología, pero que además ha incluido elementos del arte moderno de esos momentos. En los murales, en la celosía, por ejemplo, que está en el segundo piso, con elementos plásticos de una gran riqueza, un vitral de Carlos Mérida, obra de Manuel Felgueres, a quien acabamos de perder, pero que nos dejó un gran legado, indudablemente. Es recomendable la lectura de este texto porque, como les decía, nos permite conocer los aspectos plásticos que hay que destacar y a lo mejor nos deja un poco la lectura abierta para que nosotros digamos, pues en la arqueología y en los museos de arqueología sí se están manejando aspectos estéticos. Veamos, si no, el Museo del Templo Mayor, en el que hay algunas circunstancias que nos sorprenden verdaderamente en cuanto a la presentación estética. Tenemos también que es algo que a nosotros nos preocupa mucho, no solamente hablar de los museos de nuestra ciudad. Bueno, Yannick Herreman se refiere a los museos a nivel internacional, pero también a nosotros nos interesa muchísimo incluir museos que estén en el interior de la República. Para esto invitamos a Jania Estrada, la doctora Jania Estrada, que es la directora del segmento cultural de la jornada, del periódico de la jornada. La Gualdra se llama este segmento, y ella nos hace una relación sobre los museos de Zacatecas. Empieza desde luego del Museo de Guadalupe, que acaba de cumplir 100 años en el 2018. Nos habla de cómo se inaugura en el periodo de Carranza, cómo se empieza a cuidar el patrimonio e inclusive a su fundador se le otorga el encargo del cuidado del patrimonio, pero además una de las grandes pinacotecas de este país. O sea, es realmente una invitación a conocer los museos de Zacatecas, que han tenido un desarrollo importantísimo. Hubo una época en la que se decía que era la ciudad con más museos per cápita, casi igual que la Ciudad de México, en el país, ¿sí? No tengo la seguridad de que esto continúe, pero sí son museos desde la época virreinal, la época novohispana, con los grandes maestros de la pintura novohispana, la doctora Maquíbar
ha trabajado mucho en esto, sobre la investigación de la obra, sobre la generación de guiones museográficos, guiones museológicos. Entonces ella podría hablarnos ampliamente de este riquísimo museo que no debemos perder. Habla después Jania Estrada del Museo Goitia, ya con obra contemporánea, ya fue una obra totalmente del siglo XX, desde la casa, y hablando de arquitectura de museos. No fue creada como museo, fue creada como casa de gobierno, pero tiene obra de 5 artistas, se los voy a decir, desde Ruelas, Goitia, Rafael Coronel, Pedro Coronel y José Curibre. Una riqueza, una delicia de museo que también hay que visitar, y primero hay que leer el texto, por supuesto. Enseguida tenemos, después de, bueno, de los museos, obviamente no nos saltamos el Museo Zacatecano, como se me olvida, si en ese museo hemos trabajado también. El Museo Zacatecano, en realidad, en cuanto a denominación, no habla solamente de la cultura zacatecana. Es muy interesante su inauguración. Ahí en todos los textos, por supuesto, resalta la figura de Federico Sescose, que fue un impulsor para la conservación de Zacatecas, cómo ha existido la relación de ciudad, el aspecto urbano, los museos, el arte, el hecho de que hayan existido artistas en Zacatecas, cómo participaron también artistas contemporáneos en la creación de estos museos, y desde luego el Museo Zacatecano, que conserva obras de los huicholes, por ejemplo, un mural huichol de una belleza realmente sorprendente. Y yo sé que los historiadores del arte no debemos llenarnos de adjetivos, pero ante este mural no podemos más que decir qué maravilla. La historia de los huicholes contada en una tabla a partir de la Shakira de Santos de la Torre, Santiago, un artista huichol definitivamente. Entonces hay que leer este texto definitivamente. Habla también de los museos de Pedro y Rafael Coronel, de Pedro con la gran colección de arte universal, haber donado su colección, haber realizado, fundado este museo nuevamente con toda la gestión de don Federico Sescos. Ahí participó mucho también Monreal, López Monreal, el artista contemporáneo, en cuanto a la realización del museo, y desde luego con una obra magnífica de Pedro Coronel. De Rafael Coronel, que muchos lo conocen como el Museo de la Máscara, porque él donó también su colección, pero es básicamente de arte mexicano, de máscaras. Aparecen ahí también algunos bocetos de Diego Rivera, aparecen algunos títeres de Rosete Aranda. Todo esto ustedes lo van a encontrar aquí. Y por supuesto, ¿cómo no cerrar este texto con la obra de Manuel Felgueres, nuestro único museo de arte abstracto en Latinoamérica? Por la gestión de Manuel Felgueres y su esposa, Mercedes Oteiza. Nos platica ampliamente de esto Jania Estrada. No me quiero extender demasiado porque lo que quiero es que lean la revista, no platicarles yo todo lo que podemos hablar de esto, pero sí es importante que ustedes puedan leer el libro, leer la revista. Hablamos después de la musealización de los espacios en el espacio público, de los espacios museográficos en el espacio público. No les voy a platicar porque este es de mi autoría y los invito a que lo lean. Si realmente creemos que se puede musealizar el espacio público, si existen espacios estéticos, si se puede hablar de museos en esos casos, cuáles son los ejemplos. Pero yo no les voy a platicar porque aquí me voy a extender y voy a empezar a platicar mucho de él. Entonces mejor ya me voy al Museo del Metro, que tiene un título muy bonito. Eso lo escribió nuestra editora Gloria Falcón, y se llama El Museo del Metro, un museo en la ciudad oculta. Imagínense que el metro, o sea, las estaciones del metro, es algo que recorremos y de repente no volteamos a ver a nuestro alrededor. Tiene una riqueza en cuanto a la colección, por los hallazgos que se hicieron en los trabajos desde la primera estación que se hizo. Y siempre se pensó en tener vitrinas dentro del metro para mostrar nuestro patrimonio.
No podemos hablar de visitantes, no podemos hablar de público de museos en el metro. Son los transeúntes que de tanto pasar un día se encuentran con una serie de objetos en las vitrinas, de una manera de esa cotidianidad y del paso y del tránsito diario, enriquecernos con lo que podemos encontrar ahí dentro, que es nuestro patrimonio, nuestra cultura. Pero además, en la estación que va de Mixcoac a Tláhuac está el Museo del Metro. Gloria Falcón hizo algo interesante, entrevistar a 3 de las personas que trabajan dentro del metro. No quiero citar todos los nombres porque cuando nos falta uno siempre caemos en errores, pero sí, lo interesante es que ella no escribe el texto como entrevista, sino que le da un trato de prosa, contándonos la historia de por qué surge la idea del metro, los espacios de exposiciones permanentes, de exposiciones temporales, cómo han adquirido estas colecciones, algunas exposiciones que han sido verdaderamente interactivas, donde ha existido la participación del público. Muy rico, muy rico. Ahora que releí este número para charlar con ustedes en esta ocasión, bueno, quedé realmente fascinada de decir, uno no imagina que nuestra ciudad también está en lo subterráneo y cómo se puede vivir este tránsito cotidiano que a veces puede ser muy tedioso y que existen elementos que nos lo enriquecen. Por último, tenemos algunas reseñas. Una de ellas es sobre un curso que se dio en el Jardín Borda sobre la nueva idea de la visita de los museos. Ya no pretendemos las visitas guiadas, las audioguías, sino realmente la mediación. El lograr esta educación de los públicos, no porque no estén educados, sino esta pedagogía a través del conocimiento del patrimonio artístico, pero no dando todos los elementos quien está presentando la exposición, sino lograr que haya una mediación entre el público y la obra que está viendo. Mario Pollo, que se ha especializado en esto de la mediación, dio este curso, y María Elena González, que es directora del Museo del Estado de Morelos, escribe esta reseña. No dejen de leer. También es una invitación a ver estos nuevos conceptos que se están manejando en la comunicación educativa. Tenemos también una reseña de Eva Ayala, directora del Museo de El Carmen. Ella habla sobre una exposición muy linda que tenemos en el Museo del Carmen sobre los xolos, estos perros pelones que les hemos llamado también como compañeros de viaje en la vida, en el más allá, a partir de colecciones prehispánicas, sobre todo del Museo de Colima, llegando hasta el arte contemporáneo. Después tenemos también una exposición de Zapata, que tiene una nueva visión el año pasado, que fue el año de Zapata, pero es una exposición de arte gráfico, básicamente, donde vemos las diferentes lecturas que podemos tener de una de las imágenes más representadas en los íconos de nuestra historia, Emiliano Zapata. ¿Cómo ha sido visto desde la historia, desde los diferentes grupos que lo apoyan? ¿Cómo es visto cuando decimos no hemos logrado los principios de la revolución? Quienes dicen que sí, pero además con una serie de nuevas tendencias del arte, sobre todo en la gráfica. Yunuen Sariego es una mujer joven, muy joven, entonces ella está muy al tanto de todas estas nuevas presentaciones del arte contemporáneo, y que vale la pena también ver cómo se está presentando esta imagen de Zapata, tan rico en la iconografía, indudablemente. Y bueno, el año pasado y este año se ha seguido hablando sobre Zapata, entonces creo que es un buen cierre. Pero también es importante el texto que nos escribió Ana Garduño sobre un museo en Sonora. Insisto, nosotros queremos darle importancia también a los museos de los estados. Este museo nace de una colección
Ana Garduño es una investigadora muy acuciosa, muy cuidadosa, y nos platica desde cómo nace, a partir de una colección que ya tenía el museo, cómo se hace una recopilación, cómo se invita a los curadores, hasta lograr abrir el Museo de Sonora y Musas. En síntesis, por favor, creo que es una revista que vale la pena leer. Sonaría mal que yo lo diga, pero les digo, la verdad, ahora que la estuve revisando, dije, qué bonito número. Terminamos con la fotografía del recuerdo de una exposición que hubo sobre Orozco en el año de 51, donde aparece Jorge Enciso, O'Higgins, Leopoldo Méndez, que así la gran figura del grabado en México. Entonces, eso siempre le da un aspecto romántico a la revista. Cerramos con esta fotografía del recuerdo. Gracias a nuestra compañera Talía, que siempre está colaborando para los materiales fotográficos, para los materiales de archivo. Y bueno, creo que ya usé mucho el micrófono. Les agradezco mucho. Y no dejen de leer la Gaceta de Museos. Quienes están interesados en estos temas, es importante. Es una de las revistas que si lleva 25 años de edición, es todo un récord. Las revistas muchas veces no llegan ni siquiera al número 10 y esta lleva 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rosa María. Como pueden ver, Gaceta de Museos no es no solo un viaje en el tiempo, es un viaje en diferentes espacios. Si ustedes aman los museos, si a usted trabaja en los museos, si les interesa estudiar museos o simplemente si tienen interés, inquietud por explorarlos, tanto Consuelo Maquíbar como Rosa María nos han hablado muy apretadamente de los autores, de toda la experiencia que tienen y lo que tratan de transmitirnos. Sin embargo, algo maravilloso es que lo hacen en un lenguaje accesible. La vocación es de divulgar y de acercar a las personas a los museos. No sé si algo haya quedado en el tintero, algo que quieran comentar. Consuelo, Rosa No, María. por mi parte, gracias. Bueno, muy bien. Pues entonces les agradecemos mucho su presencia en esta presentación. Los invitamos a leernos y a buscarnos en las librerías o en la página del instituto. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.